Después de perder a Leo, la soledad se sintió como un abismo interminable. Volví a mi apartamento con el peso de su sacrificio, apretándome el pecho, pero también con la certeza de que el ciclo finalmente había sido roto. Sin embargo, las cicatrices invisibles seguían presentes, y pronto descubriría que algunas puertas, aunque cerradas, nunca desaparecen del todo. Durante las primeras semanas, intenté reconstruir mi vida. Me sumergí en mi trabajo y evité cualquier conversación sobre lo ocurrido. Incluso dejé de mirar mi reflejo por miedo a encontrar algo que no debería estar allí. Pero el pasado siempre encuentra una forma de alcanzarte, especialmente cuando está impregnado de sombras. Una noche, mientras revisaba papeles antiguos, encontré un sobre en mi escritorio. No recordaba haberlo visto antes. Estaba sellado con cera roja y llevaba una única palabra escrita con caligrafía antigua. Gracias. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel amarillento y una foto en blanco y negro. La imagen mostraba a un grupo de personas frente a la casa Moreau, y entre ellos estaba Leo. Llevaba la misma ropa que la noche del ritual, y su expresión era serena, casi feliz. Pero lo que más me inquietó fue el mensaje en la carta. El sacrificio fue aceptado, pero el eco de la maldición persiste. Ahora eres su guardián. Al principio no entendí lo que significaba. ¿Guardián de qué? Pero pronto comenzaron los eventos inexplicables. Sombras que se movían en el rabillo de mi ojo, susurros apenas audibles al caer la noche y una sensación constante de ser observado. No importaba a dónde fuera o qué hiciera, algo siempre estaba allí. Un día, mientras caminaba por la ciudad, noté a una mujer que parecía fuera de lugar. Su ropa era anticuada y su mirada estaba fija en mí. Cuando intenté acercarme, desapareció entre la multitud. Pero dejó caer algo, un pequeño espejo de bolsillo. Al recogerlo, sentí una punzada de frío en mi palma. Su superficie estaba opaca, pero en ella vi reflejado algo que no estaba en mi entorno. La casa Moreau. Esa noche, el sueño me eludió. No podía dejar de mirar el pequeño espejo. Finalmente, decidí colocarlo en un cajón y olvidarme de él, pero justo cuando cerré el cajón, mi teléfono sonó. Era una llamada desconocida. «No lo ignores», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Era fría, distante y desconocida. «El espejo es una llave. Si lo rompes, las sombras cruzarán». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. ¿Era este el eco del que hablaba la carta? ¿Había algo más que no entendíamos sobre el ciclo que Leo y yo intentamos romper? Pasé días investigando, buscando respuestas sobre el pequeño espejo y su conexión con la casa Moreau. Revisé antiguos archivos de periódicos y encontré una mención de un objeto similar en un artículo de 1925. Según el artículo, el espejo era parte de un conjunto creado por un alquimista del siglo XVIII, quien lo diseñó para actuar como un vínculo entre mundos. El espejo de bolsillo fue hecho para reflejar no solo la realidad, sino también aquello que se oculta más allá de ella, decía el artículo. Su poder radica en su conexión con el espejo principal. El artículo confirmaba lo que temía. Aunque destruimos el espejo grande, algunos fragmentos de su poder aún existían. Y ahora, yo era su guardián, atrapado en un juego que apenas comenzaba a comprender. Una tarde, mientras revisaba las notas que Leo y yo habíamos recopilado, escuché un golpe en mi puerta. Al abrir, me encontré con un hombre mayor de cabello blanco y una presencia imponente. Se presentó como
Henri Moreau, descendiente de los originales propietarios de la casa. Debemos hablar, dijo sin preámbulos, sobre el espejo y lo que representa. Lo invité a pasar y durante horas me contó la historia de su familia. Según Henri, los Moreau habían sido los custodios del espejo durante generaciones, pero Marguerite rompió el equilibrio cuando intentó usar su poder para revertir la muerte de su hija. El sacrificio de su alma no fue suficiente para sellar la puerta, explicó Henri. Y ahora tú has heredado esa responsabilidad. Henri me explicó que el pequeño espejo era una herramienta para contener a las sombras, pero solo si se usaba correctamente. Debes mantenerlo cerca, dijo. Si lo pierdes o lo destruyes, las sombras encontrarán su camino de regreso. Su advertencia me dejó helado. No quería tener nada que ver con el espejo ni con la maldición, pero sabía que no podía escapar de ello. Henri me dejó con una última advertencia. El eco del sacrificio siempre busca un equilibrio. Si no lo mantienes, alguien más deberá pagar el precio. Esa noche tuve un sueño diferente. Esta vez no veía a Marguerite ni a la casa Moreau. En su lugar, vi a Leo. Estaba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que lo susurraban, pero su expresión seguía siendo tranquila. «No es tu culpa», dijo, como si pudiera escuchar mis pensamientos. «Esto no terminó conmigo, pero tú puedes asegurarte de que no continúe». Cuando desperté, supe lo que debía hacer. Aunque no entendía completamente mi papel como guardián, sabía que no podía ignorarlo. El pequeño espejo era mi vínculo con las sombras y mi única herramienta para mantenerlas contenidas. Decidí regresar a la casa Moreau una última vez. Si quería entender lo que estaba enfrentando, debía confrontar el origen de todo. La casa estaba más deteriorada que nunca, sus paredes cubiertas de moho y su estructura tambaleante. Pero al entrar, sentí una extraña calma. En el sótano, donde el espejo original había estado, encontré un símbolo grabado en el suelo. Era una runa que no habíamos visto antes, y al colocar el pequeño espejo sobre ella, comenzó a brillar con una luz tenue. Las sombras en la habitación se movieron, pero esta vez no sentí miedo. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. El pequeño espejo comenzó a mostrar imágenes, fragmentos del pasado, el sacrificio de Marguerite, el de Leo, y un futuro que aún no estaba escrito. Entendí que mi papel no era terminar con la maldición, sino mantenerla contenida. Al salir de la casa, me sentí diferente. No era el mismo miedo que había sentido antes, sino una aceptación de lo que debía hacer. La maldición no podía ser destruida, pero podía ser controlada. Y mientras el pequeño espejo estuviera en mis manos, las sombras permanecerían al otro lado. Pero en el fondo, sabía que este era solo el comienzo. Los ecos del sacrificio nunca desaparecen del todo, y la lucha para mantener el equilibrio apenas había comenzado.